Capítulo 9. Cómo responder a los desafíos del proceso. Tal como compartí en el capítulo anterior, las bondades del Señor han sido muchas para con nosotros. Sin embargo, pese a todas las victorias que Dios nos ha otorgado, muchos también han sido los desafíos que he tenido que enfrentar por causa del modo como terminó este capítulo de mi vida. Entre los que prejuicios y acusaciones sin fundamento, han sido solo parte. Pero cuando lo que has pasado, lo has enfrentado conforme a las directrices que te ha dado el Señor, Él se encargará de darte la fuerza, la resistencia y la firmeza para manejar todo lo que pueda surgir en tu contra por causa de tal vivencia. En mi caso, aquí les comparto solo algunos de los argumentos que personas, ya sea por causa de desconocer las implicaciones reales del proceso o por querer usar el mismo para tratar de dañarme, se han dado a la tarea de utilizar. Si ella se divorció, no tiene que estar hablando de eso. Acusación ante la que quiero aclarar que cada detalle que he compartido acerca de esto, ha sido absolutamente guiado por el Señor. De hecho, muchas de las cosas que acontecieron, Dios me ha indicado callarlas y así lo he hecho. Pero lo que Él me ha indicado hablar, con todo denuedo y libertad lo he hablado. En este mismo punto debo decir que estoy totalmente consciente de que muchos son los que pasan por cosas similares, y lo hacen en modo silente. Sin embargo, tal como vimos en uno de los primeros capítulos de este libro, es Dios quien determina lo que ha de extraer de los diferentes acontecimientos que permite que cada uno de nosotros atravesemos. Por otro lado, si otros tienen testimonios basados en sanidad, liberación, provisión y restauración de hogar, yo también tengo un testimonio vivo de cómo la gracia del Señor me sustentó para poder pasar por algo que de no haber sido por su gracia no hubiese podido atravesar, y de este, que es mi testimonio, no me avergüenzo. Porque, aunque terminó de forma diferente a como muchos entienden que una crisis familiar debe terminar, el Señor lo ha usado para fortalecer y llevar consuelo a los demás. Y es a esto que precisamente se refiere la palabra del Señor al decir: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4:2. ¿Cómo puede ella estar ministrando si su casa se destruyó? Argumento al que cuando ha sido necesario responder, he dejado claramente establecido que mi casa siempre ha estado fundada sobre la roca que es Cristo, por tanto, aunque ciertamente fue azotada, nunca ha caído. En otras palabras, si el fundamento es Jesucristo, tu casa no cae solo porque alguien que moraba en ella decida abandonarla. Por lo que hago uso de este punto para sugerir a todo el que lee esto, que nunca base la esencia de lo que es, en una persona. Porque si así lo haces, solo te mantendrás firme hasta que esa determinada persona decida alejarse de ti o hasta que sencillamente cambie el modo como se relacionaba contigo antes. Ella no puede hablar a los matrimonios porque no tiene uno. En este punto cabe destacar que, según el diseño bíblico, el matrimonio está compuesto por dos personas y no solo por una. Por tanto, cualquier tipo de crisis que llegue a un matrimonio siempre será posible superarla si las dos personas que lo componen se disponen a hacerlo. En mi caso, duré 19 años casada y 3 de estos los pasé esperando el retorno a casa de un hombre que decidió salir del hogar para no volver a regresar, y quien, al yo ver que no estaba dispuesto a regresar, me dispuse a salir a buscar por más de una vez, tal como lo expliqué antes. Pero él dejó claramente establecido que el hecho de mantenerse dentro de la familia que conformábamos no era parte de sus planes. Por otro lado, la decisión de dar el paso de desligarme de ese extenso e incesante rechazo jamás la hubiera tomado sin contar con la justa aprobación de Dios, quien cada día me da su paz y le confirma a mi corazón que no me he movido por cuenta propia, sino por su instrucción específica. Por lo que, en términos reales, lo que legaliza a alguien para hablar a un matrimonio no es solo tener uno, sino también haber luchado por uno hasta hacer no solo todo lo que se pudo, sino también todo lo que Dios haya indicado que se haga al respecto. Por esta causa me siento con todos los sellos de legalidad dados por el Señor para decir a cualquier pareja que pueda estar atravesando por alguna crisis matrimonial: vale la pena perdonar. Mientras la otra persona quiera salvar el matrimonio, sigue luchando para salvarlo. La tolerancia, el sacrificio y el dar apoyo a tu cónyuge es el diseño del cielo para las parejas, por tanto, haz todo lo que puedes por el cónyuge que tienes, porque mantener unida la familia es algo por lo que siempre valdrá la pena luchar.
Y por causa de dar mensajes como estos, continuamente llegan a nuestro ministerio cientos de testimonios de parejas que nos cuentan cómo Dios ha restaurado su relación. Algo que en más de una ocasión me ha hecho preguntar al Señor: Dios, ¿por qué no hiciste esto también con el matrimonio mío? Y su respuesta siempre ha sido la misma: hija, siempre que veas un matrimonio restaurado, estarás viendo el modo como ambas personas que lo componen quisieron que las cosas surgieran. Porque cada uno tiene la libertad de decidir el curso que le ha de dar a su vida. Y esto también fue lo que en una ocasión Dios le dijo al pueblo: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, a ustedes y a sus descendientes, que elijan la vida. Deuteronomio 30, 19. Conozco, dicen algunos, otras mujeres que les pasó lo mismo que a ella y hoy están unidas a sus maridos porque ellas sí pelearon por su matrimonio. Acusación que nunca he tomado a modo personal. Porque si el punto anterior hace referencia a una mujer que no peleó por salvar su matrimonio, definitivamente tal argumento no puede aplicarse a mí. Aunque en este punto, no voy a negar que en más de una ocasión he dicho: cuánto me hubiese gustado que en mi matrimonio las cosas se hubieran tornado de modo diferente. Ante lo que mi amado Consolador, el Espíritu Santo, siempre me recuerda: no todos los testimonios terminan iguales, y ten por seguro que no eres la única que ha tenido que ver un fin distinto al que esperabas en el área de tu vida que fue atacada. Área en la que, por haber sido sacudida, también he sido equipada para poder ministrar a esas personas que, al igual que yo, tuvieron que cerrar un determinado capítulo de su vida de forma que ellos no esperaban. Es decir, que por el mismo proceso por el que hemos sido atacados y señalados por otros, también hemos podido servir de ayuda a los que pasan por lo mismo que nosotros. Tal como la palabra del Señor lo establece diciendo: algunas veces los ponían en ridículo públicamente, pero otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Ella también debió haber fallado porque en un matrimonio la culpa de lo que está mal no es de uno sino de los dos. Punto acerca del cual jamás he buscado presentarme como perfecta o como alguien que nunca se ha equivocado. Pero una cosa es equivocarse, reconocer el error y apartarse, y otra muy distinta es equivocarse y, en vez de reconocer las fallas y apartarse, tratar de justificar las causas por las que se incurre continuamente en el mismo error. Por lo que, como esposa, reconozco que no siempre hice lo que debía hacer ni siempre me comporté como era debido. Sin embargo, ante mis múltiples fallos me propuse no solo sentir remordimiento, sino mostrar un verdadero arrepentimiento. Por otro lado, nos ha tocado estar en diferentes lugares donde personas con una marcada intención de dañar han querido hacer alarde de sus estables y largos matrimonios para resaltar nuestra particular vivencia. Acerca de lo cual solo diré, que nadie debería buscar parecer fuerte a costa de las aparentes debilidades de otros, y nadie para parecer limpio debería buscar ensuciar la vida de los demás. Ya que la única razón por la que algunos pueden retener lo que tienen, es porque aquello de lo que alardean no ha sido el área en la que han tenido que ser sacudidos ferozmente. Y aun si lo ha sido, el modo como esa parte de su historia terminó, no solo se debió a lo que ellos hicieron para enfrentarlo, sino también al modo como decidieron actuar ante el buen deseo de Dios. Los demás implicados en tal caso. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Pero no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6, 3. Las sugerencias de tomar atajos y las ofertas de recurrir a anestesias. Además de todas las desavenencias ya mencionadas, parte de lo que nos ha tocado hacer frente son las formas sugeridas por diferentes fuentes para que, durante el tiempo presente, tomemos atajos o recurramos a elementos anestésicos. Al leer esto quizás dirás, ¿pero cómo así? Por lo que, antes de entrar en este detalle, procederemos a definir lo que es un atajo y lo que representa una anestesia. Según el diccionario, se define como atajo a un camino más corto que el principal para ir a un lugar determinado. Algo que, en términos de tránsito, suele ser bastante útil,
pero no sucede igual con los atajos que se nos presentan para acortar los procesos que Dios nos permite pasar. Ya que tomar la decisión propia de acortar nuestro proceso puede marcar la diferencia entre una victoria segura o una derrota rotunda. Acerca de esto, uno de los ejemplos más palpables que nos muestra la Biblia es el de Jesús estando en el desierto. Observemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:1-4. Es importante observar cómo en este pasaje queda revelado que el adversario esperó a que Jesús sintiera hambre para entonces sugerirle el modo como tal necesidad podía ser saciada. Pero a pesar de que Cristo tenía todo el poder para proceder a convertir aquellas piedras en pan, no lo hizo, negándose así a aceptar el atajo propuesto por el adversario para que su hambre fuera saciada. De igual forma, en cada uno de nuestros momentos de hambre, Satanás tiene un modo sugerido para que nos saciemos de pan, y en nuestro caso no ha sido la excepción. Sin embargo, en cuanto a este punto también debo decir que la gracia del Señor ha sido abundante con nosotros y nos ha dado el discernimiento para poder identificar lo que, por más de una vez, el enemigo ha sugerido que tomemos para saciar nuestra necesidad de pan. De hecho, en este punto quiero también señalar a todo el que pueda estar pasando por algo similar. La importancia de no incurrir en relaciones precipitadas solo porque no tienes un compañero o una compañera que complemente tu vida. Y para ser más específica al respecto, quiero compartir contigo los siguientes puntos. Jamás incurras en una relación acabando de terminar otra. Porque de hacerlo, puede que luego te des cuenta de que lo que sentiste por esta última persona no era amor, sino que simplemente le utilizaste para aliviar la herida que te pudo haber causado el rompimiento anterior. En otras palabras, el muy conocido refrán: un clavo saca a otro clavo. No se aplica a la vida de orden y dirección que debemos vivir como siervos y siervas del Señor. 2. Saca el mayor provecho al tiempo de soledad que Dios esté permitiendo que pases. Algunas personas le huyen a la soledad y para no estar solos, se envuelven fácilmente en cualquier tipo de relación. Sin embargo, es en el tiempo que el Señor permite que estemos solos cuando llegamos a entender mejor quién Él es para nosotros, y cuando incluso llegamos a conocer lo que desconocíamos de nosotros mismos. 3. No busques llenar a modo apresurado. Lo que Dios ha permitido que esté vacío, Dios siempre arranca las malezas antes de plantar y remueve lo que obstaculiza antes de reedificar. Por lo que los espacios que el Señor dispuso para en ese debido momento volver a llenar, no te vuelvas ansioso tratando de ocuparlos tú. 4. No pongas cualidades que sabes que alguien no tiene. Una de las cosas que hacen las personas que buscan llenar espacios a modo apresurado, es que tienden a poner cualidades inexistentes. Y a ignorar las señales de alerta que pueden ver en la persona que los quieren hacer pasar por la compañera o el compañero idóneo. Para luego reclamarle lo que en otro tiempo vieron, pero se dispusieron a ignorar. En este punto, cabe destacar que no estamos insinuando que la persona que esperas debe ser perfecta, pero sí estamos sugiriendo la importancia de considerar los problemas de fondo que tal persona pueda tener. Y sobre todo recomendamos el buscar la opinión del Señor, en cuanto a ese determinado asunto. 5. Identifica lo que es una verdadera bendición. No todo lo que resulta ser atrayente, debe ser considerado como una bendición. En otras palabras, el hecho de que alguien tenga una buena apariencia física, se exprese bien, ejerza un ministerio o tenga una buena posición económica, no necesariamente lo califica como una bendición para ti. Sino que sabes que alguien viene como una bendición de Dios, cuando en vez de alejarte, te acerca más al Dios de la bendición. Cuando no contiende con tus principios ni trata de alterar tus valores y cuando no busca opacar lo que eres para resaltar su propia promoción, porque comprende que no se trata de dos compitiendo, sino de una pareja unida para dar cumplimiento al destino que Dios ha trazado para ambos. En este punto, cabe destacar el hecho de que aquí no hacemos referencia a las parejas que ya están unidas, sino a las personas que tienen principios cristianos y esperan la llegada de esa compañía idónea que Dios ha prometido darles.
El peligro de las anestesias. Luego de considerar algunas de las formas como continuamente se nos presenta la oportunidad de tomar atajos, también debemos cerrar el paso a todo elemento anestésico que sirva para mitigar el efecto que Dios espera que surja en nosotros a través del proceso que podamos estar pasando. Ahora bien, ¿qué es anestesia? Según el diccionario, se define como anestesia a la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad, provocada por la administración de alguna sustancia. De igual modo, llevando esto al rango espiritual, cuando estamos siendo procesados en alguna área, no solo nos vemos frente a la oferta de tomar atajos para acortar el proceso, sino que también nos enfrentamos a diversas formas de recurrir a elementos anestésicos, a los que para saber cómo debemos responder volveremos a usar el ejemplo de Jesús. Así que llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir, la calavera. Y allí le ofrecieron vino mezclado con mirra, para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Marcos 15, 22 al 23, para el tiempo en el que este relato tuvo lugar, la mirra era utilizada como un elemento anestésico. Causa por la que, si tomaba aquel vino, Jesús daría paso a algo que le iba a reducir el dolor de aquel agónico momento. Pero sin titubeos ni ambivalencias, lo rechazó. Porque su propósito no era evadir el dolor, sino cumplir a cabalidad con lo que el Padre le había encomendado. Ya que acerca de la manera como debía padecer, él había dicho, todo lo que se ha escrito de mí, tiene que cumplirse. Lucas 22, 37. Ahora bien, para aplicar este punto a lo que buscamos resaltar, es necesario entender que así como hay anestesias para la evasión de los dolores físicos, hay también elementos anestésicos que nos serán puestos delante para hacernos evadir el dolor, pero si nuestra prioridad es pasar el proceso a la manera de Cristo, sencillamente no debemos tomarlos. Por ejemplo, resulta común ver casos en los que algunos se envuelven en relaciones incorrectas, supuestamente a modo temporal mientras llega la persona que según ellos, ha de ser la idónea. Lo que por supuesto les sirve de desahogo y les trae una falsa alegría, que les hace evadir el efecto causado por el proceso que el Señor está permitiendo que pasen para reparar áreas importantes de su carácter. Por lo que, si este es tu caso, te sugiero que arranques desde la raíz todo lo que haya llegado a tu vida como anestesia, a la que, si no renuncias en vez de ayudarte, retrasará lo que Dios, en su debido momento, decidió entregarte. Ahora bien, en el mismo cuadro de la historia de Jesús, vemos además un elemento muy importante que no podemos dejar de apreciar y es el hecho de que en el mismo capítulo 15 de Marcos, también se nos dice que mientras Jesús iba caminando con la cruz, hubo un hombre llamado Simón de Cirene que le ayudó a llevarla. Lo que, al considerar, quizás pienses, pero ¿cuál es la diferencia entre tomar anestesia para no sentir el dolor y aceptar ayuda para llevar la cruz? A lo que, con el fin de responder, procederemos a resaltar lo siguiente: mientras que la anestesia te lleva a evadir el dolor del proceso, el que te ayuda a llevar la cruz, te acompaña. Mientras, en medio del dolor y el sufrimiento, avanzas en lo que Dios ha permitido que pases. Por tanto, aprendamos la lección de Jesús y no seamos de los que están en la carrera, pero tomando atajos, o de los que pasan por procesos, pero mitigando el dolor a base de elementos anestésicos. Principios del capítulo. Cuando lo que has pasado lo has enfrentado conforme a las directrices que te ha dado el Señor, Él se encargará de darte la fuerza, la resistencia y la firmeza para manejar lo que pueda surgir en tu contra por causa de tal vivencia. Nunca bases lo que eres en una persona. Porque si así lo haces, solo te mantendrás firme hasta que esa determinada persona decida alejarse de ti o hasta que sencillamente cambie el modo como antes se relacionaba contigo. Si el fundamento es Jesucristo, tu casa no cae solo porque alguien que moraba en ella decide abandonarla. El matrimonio está compuesto por dos personas y no solo por una. Por tanto, cualquier tipo de crisis que llegue a un matrimonio siempre será posible superarla, si las dos personas que lo componen se disponen a hacerlo. Lo que legaliza a alguien para hablar a un matrimonio no es solo tener uno, sino también el haber luchado por uno, hasta hacer, no solo todo lo que se pudo, sino también todo lo que Dios indicó que se hiciera.